En el año 73 a.C., en el corazón de la República Romana, se gestaba una de las rebeliones más sorprendentes y temidas que jamás hubieran imaginado los senadores y cónsules de Roma. Una revuelta que no fue encabezada por reyes, ni por generales formados en las legiones, ni por nobles con ambiciones de poder, sino por hombres considerados lo más bajo de la escala social, los esclavos. Y entre ellos, uno en particular, cuyo nombre todavía resuena como un eco de libertad a lo largo de los siglos: Espartaco. Pero antes de llegar a ese nombre cargado de leyenda, debemos detenernos a entender las semillas de la rebelión, el sistema brutal en el que Roma había construido su grandeza, y cómo, en un punto inesperado, la violencia ejercida durante tanto tiempo por los dominadores se volvió contra ellos. El Imperio Romano que tanto admiramos en libros, películas y series no nació de la nada, sino sobre la sangre, el sudor y el sometimiento de millones de esclavos que eran tratados como simples herramientas sin derechos, sin futuro y sin esperanza. La esclavitud romana era un engranaje imprescindible para mantener el lujo de los patricios, la fuerza de trabajo en los latifundios, las minas de plata y oro, la construcción de templos y caminos, y hasta la diversión en los circos. Los esclavos no eran vistos como personas, sino como propiedades, bienes que podían comprarse, venderse, castigarse o incluso matar sin consecuencias legales para su dueño. Y es en ese contexto donde debemos situarnos, en un año marcado por la brutalidad y la aparente inevitabilidad de un sistema que parecía eterno. Sin embargo, la historia demuestra que incluso en los escenarios más oscuros siempre hay un punto de ruptura, un momento en que los oprimidos deciden arriesgarlo todo por una chispa de libertad. Y ese punto se llamó Espartaco. Su figura está rodeada de misterio. Los historiadores romanos lo mencionan, pero siempre desde la perspectiva de los vencedores que intentaron justificar por qué un grupo de esclavos y gladiadores logró poner en jaque al ejército más poderoso del mundo conocido. Se dice que Espartaco era originario de Tracia, una región ubicada en lo que hoy corresponde a parte de Bulgaria, Grecia y Turquía. Un lugar habitado por pueblos guerreros, acostumbrados a la lucha y al contacto con Roma tanto en alianzas como en conflictos. No sabemos con certeza cómo fue que Espartaco cayó en la esclavitud. Algunos relatos sugieren que había servido como soldado auxiliar en las legiones romanas y que, por algún motivo, desertó o se rebeló, siendo capturado y reducido a la condición de esclavo. Otros sostienen que fue simplemente una víctima más de las campañas militares romanas en tierras tracias, tomado como botín de guerra y vendido al mejor postor. Lo cierto es que Espartaco, a pesar de su destino marcado por las cadenas, conservaba en su interior la experiencia militar y la mentalidad de un hombre libre, y esa mezcla sería explosiva. Roma no solo necesitaba esclavos para trabajar en los campos, sino también para entretener a sus ciudadanos en los espectáculos de gladiadores. El entrenamiento de gladiadores no era voluntario. Se trataba de escuelas durísimas donde los hombres eran preparados para luchar hasta la muerte frente a multitudes sedientas de sangre. Y uno de estos lugares, situado en Capua, al sur de Italia, se convirtió en el escenario donde comenzó a gestarse una de las rebeliones más legendarias. La escuela pertenecía a Lentulo Batiato, un lanista, es decir, un empresario de gladiadores, cuya inversión consistía en convertir a sus esclavos en luchadores entrenados, capaces de generar dinero y prestigio en la arena. Pero lo que para Roma era un negocio para los esclavos era una olla a presión. Un lugar donde el dolor, la humillación y la violencia se acumulaban día tras día, formando lazos de odio contra sus amos, y también lazos de hermandad entre los propios gladiadores. Imagina el ambiente. Hombres de distintas procedencias, galos, tracios, germanos, todos arrancados de sus tierras, todos obligados a pelear entre sí para diversión de otros. Cada entrenamiento, cada castigo, cada combate alimentaba un resentimiento colectivo que, aunque invisible para los romanos, crecía como una semilla en tierra fértil. Y en medio de todo eso estaba Espartaco, un hombre que no se resignaba.
No sabemos si él mismo fue quien ideó la fuga o si fue parte de un plan colectivo, pero lo cierto es que en el año 73 a.C., un grupo de alrededor de 70 gladiadores decidió que preferían morir intentando escapar que seguir siendo esclavos. Armados al principio solo con cuchillos de cocina, asaltaron la escuela, derrotaron a los guardias y lograron huir, apoderándose poco después de armas más letales. Aquello que comenzó como una fuga desesperada pronto se transformó en algo mucho mayor: una rebelión abierta contra Roma. Espartaco emergió como líder no porque se proclamara jefe, sino porque sus habilidades militares, su carisma y su capacidad para organizar a los fugitivos lo convirtieron en la figura central de la resistencia. La revuelta creció rápidamente. Esclavos de toda la región comenzaron a unirse a los gladiadores fugitivos, viendo en Espartaco y sus compañeros una oportunidad única de escapar de las cadenas. En poco tiempo, lo que había comenzado con unas decenas de hombres se convirtió en un ejército improvisado de miles. Roma, al principio, subestimó la amenaza. Para los senadores, se trataba de simples esclavos sin formación, sin disciplina y sin posibilidades reales contra las legiones. Pero lo que no calcularon fue que la rabia acumulada durante generaciones podía convertirse en una fuerza más poderosa que cualquier entrenamiento militar. Espartaco organizó a sus seguidores, los instruyó en tácticas de guerrilla y aprovechó su conocimiento del terreno para derrotar en varias ocasiones a los contingentes enviados para sofocar la rebelión. Cada victoria aumentaba el prestigio de Espartaco y atraía a más y más esclavos dispuestos a unirse a la causa. El miedo comenzó a extenderse en Roma. Por primera vez, los dueños de esclavos comprendieron que aquellos a quienes consideraban objetos podían convertirse en una amenaza letal. Los patricios temían no solo por sus propiedades, sino también por sus vidas. La revuelta de Espartaco no fue simplemente un conflicto militar, fue un terremoto social que puso en evidencia la fragilidad de un sistema basado en la explotación. A medida que el ejército rebelde crecía, también surgían tensiones internas. No todos los seguidores de Espartaco compartían los mismos objetivos. Algunos buscaban simplemente saquear y vengarse de los romanos. Otros soñaban con regresar a sus tierras natales. Y unos pocos, quizás los más cercanos a Espartaco, aspiraban a una libertad colectiva más duradera. Sin embargo, lo que unificaba a todos era el odio hacia la esclavitud y el deseo de escapar de ella, aunque el precio fuera la vida. Las semillas de la rebelión habían germinado en la arena de Capua y ya no había marcha atrás. Aunque sabemos cómo terminó la historia, con la derrota de Espartaco y la crucifixión de miles de sus seguidores a lo largo de la Vía Apia como escarmiento, lo verdaderamente importante es el legado. Roma logró apagar la rebelión, sí, pero nunca pudo borrar el ejemplo. Espartaco se convirtió en un símbolo eterno de resistencia frente a la opresión, un recordatorio de que incluso en las condiciones más adversas siempre puede surgir alguien dispuesto a luchar por la libertad. Y aquí está lo fascinante. Más de 2000 años después, seguimos hablando de él. No recordamos los nombres de los senadores que aprobaron leyes en ese tiempo, ni siquiera los nombres de todos los generales romanos que lo enfrentaron. Pero el nombre de Espartaco sigue vivo, transformado en mito, en inspiración, en bandera de quienes creen que la dignidad humana vale más que cualquier imperio. Así que cuando pienses en Roma, no te quedes solo con los triunfos militares, los templos majestuosos o las intrigas del Senado. Recuerda también a los millones que vivieron y murieron en silencio como esclavos, y recuerda al Tracio que un día decidió romper esas cadenas. Porque su historia no es solo la de un hombre, sino la de todos aquellos que alguna vez soñaron con ser libres. Y ahora quiero preguntarte, ¿qué hubieras hecho tú en el lugar de Espartaco? ¿Te habrías conformado con sobrevivir como gladiador en la arena? ¿O habrías apostado todo por una fuga casi imposible? Déjame tu respuesta en los comentarios. Suscríbete para más relatos históricos como este y activa la campanita para no perderte las próximas historias que demuestran que la historia, con mayúscula, siempre tiene algo que enseñarnos.